hemos hecho una buena sesión, ¿eh? Bueno, después de esta sesión me gustaría hoy continuar en otra fase muy importante de lo que es la mística, que el día anterior dimos una indicación, que muchos ya lo conocéis, pero lo repetimos, para desmitificar la mística. Y estuvimos explicando 4 apartados que para mí son muy importantes de entender, que era la meditación, la contemplación, la atención y la observación. Anteriormente expliquemos lo que es la mística, que hoy también lo explicaremos, pero hoy me gustaría más tratar el aspecto de cómo, si estamos ya en la mística, porque queremos, y ahora lo diremos, cómo podemos colaborar en conciencia por una teoría simple en ayudar a liquidar, a eliminar el sufrimiento humano. Cuando hablamos de sufrimiento, hablamos de la parte casi psicológica. Y cuando hablamos de dolor, hablamos de la parte física. Aunque pueda haber un dolor, entre comillas, de vivencia, no tan dolorosa física, pues no sé, por un hábito muy común de estar en pareja y se te muere la pareja o se te muere el perro y el gato y tienes una sensación de pena de no tenerlo. Bueno, pues también. Pero luego hay otro apartado, que es el apartado de sufrimiento de la persona, que es todo lo que llamamos, que va relacionado, la forma de pensar que tiene la persona, de interpretar la experiencia que le llamamos vida humana y que conlleva al mismo tiempo a vivir una serie de emociones que no gustan. Y esas emociones, ya las hemos dicho muchas veces, que son el miedo, la culpa, la vergüenza, los celos, la envidia, la avaricia, el odio, la rabia, la tristeza psicológica, el enfado. Todo esto provoca realmente una vivencia en el ser humano desagradable. No gusta vivirlo. También algo que parece que no es tan desagradable, pero que al final acaba provocando en el ambiente y en tú mismo una vivencia desagradable, aunque a veces compensa, que es el orgullo, la vanidad, la prepotencia, la soberbia, el engreimiento. Y todo esto decimos en la vía mística que hay que diluirlo. Y entonces me gustaría un poco indicar, hablar hoy sobre el cómo. Una vez ya os recomendaría que vierais el vídeo anterior que hablábamos de la parte más central de lo que es la meditación, la contemplación, la atención y la observación. En realidad los dos ejes es contemplación y meditación, ¿vale? Y que quede bien claro. Pero como siempre me gusta aclarar, como os decía, lo que es la mística. La mística, que se ha entendido como una especie de floritura espiritual o de obsesión y locura de una persona religiosa en practicar determinadas cosas o vivir de una determinada manera, me gustaría, eso que antes he dicho, desmitificar eso si es que existe, que lo veo todavía que existe en la mentalidad humana. La mística es un proceso indicativo de experimentación para que uno viva en experiencia su verdadera naturaleza de conciencia y se pueda unir a su verdadera realidad como divinidad. Le llamamos divinidad, podemos decirle otro nombre, porque los nombres, a veces dices Dios, dices divinidad, dices el absoluto, dices la energía primera, pero repelen, según a qué personas le repele un nombre y según qué personas le repele otro nombre, ¿vale? Es el proceso experimental. Entonces la mística ahora toca, por las circunstancias de la era que estamos empezando a vivir, toca explicarla clarita, sencilla y bien, ¿de acuerdo? Entonces decimos en general que la mística tiene como 2 líneas de trabajo. Una que le llamamos la vía de la energía y otra que le llamamos la vía de la meditación-contemplación, ¿de acuerdo?
Y luego estaría entre medio pues la palabra que te pueda indicar correctamente qué es lo que se tiene de hacer y qué es lo que se tiene de vivir, no a lo loco, haz esto, haz lo otro, no, que sea claro qué es lo que se tiene de experimentar por la práctica que tienes de hacer, ¿entendéis? Entonces explicar bien, como expliquemos el día anterior, no nos hemos dedicado a explicar la parte de la energía, que lo haremos, que en realidad son todas las prácticas que habéis hecho antes de la meditación, un conjunto de prácticas y que también tiene una explicación del porqué de estas prácticas y qué se produce con estas prácticas, ¿de acuerdo? Y que hoy no vamos a tocar eso, otro día. Hoy, en esto que llamamos mística, aclararlo nuevamente lo que es la mística, entonces en el proceso de la libertad, porque yo siempre digo que la mística para mí tendría de abanderar una serie de indicativos. Uno es la libertad y el respeto, y entender bien lo de la libertad y el respeto. El otro, la no manipulación y no dejarse manipular. Y el siguiente es no estar atrapado en las creencias. Creer es una lata y hay que liberarse de las creencias. Entonces, este abanderado de la mística es importante repasarlo, porque el practicante que va a practicar la mística es porque quiere libremente, porque el que no quiere no es ni peor ni menor, no le toca y no pasa nada. Y es un ser humano y es lo mismo que tú, el ser y al mismo tiempo la divinidad, como antes decíamos, pero de momento el ser. Entonces la teoría básica que explicamos en la mística es indicar con claridad qué es el ser, qué eres tú como ser, en diferencia, qué eres tú como ego. Ego es unas ideas, palabras que te entraron de pequeño, en donde diste el buen visto a que te dijeran, o la influencia general, a que tú eres un cuerpo-mente. Ego, que me parece que es, no sé, en griego o latín, que es el yo psicofísico, cuerpo-mente. ¿Entendéis? Cuerpo-mente. A través del ego, en mayor medida o menor medida, pero siempre lo hay, en general en las personas, aparece una problemática que yo le llamo, y un día la explicaré con detalle por qué le llamo así, qué es lo que pasa, que es el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad, juntitos, que van de la mano. Y esto al mismo tiempo provoca toda esa vivencia que hemos dicho que no gusta, que es el sufrimiento humano, ¿vale? Y que he explicado antes, las emociones negativas que hemos de liberarnos de ellas. Entonces, el ego es el sentido en relación de la realidad, lo más opuesto a lo real. Porque el ego es la característica ya metida subconscientemente en esta mente que se ha creado en la vida humana, en donde ha asentado un error. Entonces, si asientas un error, no estás en la realidad. Porque una de las cosas, también en la mística, que nos encanta, es la realidad o la verdad. La realidad o la verdad. Entonces, la vivencia del ego, que hace siglos que el ser humano está viviendo así, hace una vivencia de separación. Yo que soy este cuerpo-mente, que estoy aquí, separado del mundo que puede ser más o menos inhóspito, separado de las personas, temeroso un poco del mundo, y a veces cuando sube el complejo de superioridad me temo de cargar a todo el mundo, y si no, recluido y con prudencia y con miedo. Entonces, el ego es la máxima expresión en esta experiencia de la existencia, de la manifestación de la divinidad, de separación, Y la mística te lleva a la unidad, a la unión, a través de la realidad. Y hemos dicho, el día anterior me parece que también lo dijimos, que amamos la realidad y la realidad la dividimos en dos partes. Realidad relativa y realidad esencial. Las dos son realidad.
¿vale? Y la importancia es que la realidad relativa cada vez la conozcas más. La realidad relativa le llamamos relativa porque esa realidad no es sustancial por sí misma, cambia, aparece y desaparece. En la existencia, aparte del nivel vibracional de dimensión de experiencia de conciencia más de pura luz, todas las formas cambian, aparecen, duran una temporada, la que duran, y desaparecen. Entonces nosotros decimos, ¿es realidad este cuerpo que se mira y que como mucho se le puede poner un nombre, o este cuerpo que hay aquí, un hombre, una mujer? La realidad en relación de lo que se dice a lo que se experimenta es correcto, ¿no? Un hombre, una mujer. Lo que se dice en relación con lo que se experimenta es correcto. Ahora, de lo que estás experimentando, que le has puesto nombre a la forma, a la interpretación que tienes de eso en valores positivos, negativos, etcétera, etcétera, entonces eso puedes estar entonces en Maya. Maya, en la tradición mística hindú, Maya quiere decir ilusión. Ilusión, no que estás ilusionado porque te ha tocado la lotería, sino ilusión, engaño. Estás engañado. Es como si ves ahí, más o menos a lo lejos, algo y dices, ¡ay, una serpiente, cuidado! Y te vas acercando y al final era una cuerda. Cuando veías la cuerda y te parecía que era una serpiente, era una ilusión. Estabas en Maya. Entonces la verdad relativa tendremos de acogerla desde puramente la verdad y no ponerle interpretación a la cosa que desvirtúe la realidad relativa. La realidad relativa la puedes investigar desde el punto de vista de verdad y realidad. Sí, en el campo humano eso sería, por ejemplo, la ciencia. Pero nos pasa que muchos científicos caen en dogmatismos y en totalitarismos y en exclusivismos. Caen en eso. Y entonces una realidad que se veía muy patente, por ejemplo, a través de lo que se ha sido la parte más científica que ha operado desde la mirada cartesiana y newtiana, de Newton, ¿no? Entonces eso ahora, por ejemplo, muchas indicaciones de realidad funcional externa en la física cuántica cambia completamente y se quedan patitiesos de cómo interpretaban. Pero hay valores de funcionalidad que son correctos, claro que sí. Por eso la mística deberá de juntarse con la ciencia, deberá de juntarse. Hasta ahora la aparente mística que estaba metida en alguna religión, predominaba más la religión y la creencia y estaba muy separado de la ciencia. Pero la mística no está separado nada de la ciencia, al contrario. ¿Entendéis? Lo que pasa que en la mística, en vez de hacer una experimentación empírica de lo que es la realidad relativa, la hace a través de la vivencia cada vez más en conciencia. El místico solo sigue lo que le dicta la conciencia. Y la conciencia todos lo somos. Y entonces sigue la conciencia. Entonces dice, está muy bien filosofía, está bien teología, está bien psicología. Mística no es ningún campo de estos, que a veces se puede relacionar, sí, pero no lo es. Es unas indicaciones místicas para que tengas una experiencia de conciencia y luego de consciencia. Conciencia es la capacidad de darte cuenta, y aquí es donde decimos el ser. ¿Cuál es tu verdadero ser? La capacidad de darte cuenta, la conciencia. Esto es tu verdadero ser. ¿Cómo puedo vivir desde el ser y cómo puedo reconocer al ser?
No lo puedes vivir ni reconocer percibiéndolo, porque el ser, a través de esta experiencia humana, es el que tiene la capacidad de percibir. Entonces a él no lo puedes percibir con los sentidos. ¿Cómo lo puedes vivir? Siéndolo, no percibiéndolo. Y ahí viene la indicación de la meditación, la indicación de la contemplación, la indicación de la atención. ¿Me entendéis? Para que lo vivas, y lo vivas cada vez más intenso. Es como si tú, el ser que eres, fuera un sol irradiante aquí, y delante tiene el filtro de los pensamientos y de la interpretación de la vida que no le deja brillar, o, por así decirlo, la mente hace que se esté distraído del ser. ¿Entendéis? Entonces, ¿de qué es lo que se trata la mística? Que cada vez más el ser coja protagonismo y al final el protagonismo sea total. ¿Vale? Entonces, en ese proceso de indicación mística, en la mística decimos que no nos gusta nada los dogmas, las doctrinas, el adoctrinamiento. Amamos enormemente la libertad y por lo tanto a cada persona con libertad, si quiere, que siga la mística. ¿Entendéis? Indica no dogmas, no adoctrinamiento, indica seguir a tu conciencia. Pero claro, para seguir a tu conciencia, que es lo que verdaderamente eres, primero te tienes de dar cuenta de ella, la tienes de reconocer, ¿entendéis? La tienes de reconocer, te tienes de dar... Y eso es lo que estuve hablando el día anterior, hablando de lo que es la meditación y la contemplación. Y en ese principio que decimos que es el primer despertar espiritual, ¿de acuerdo? Ese primer despertar que mencioné a Shiva Shambhu, el maestro para mí más completo en la mística en este inicio de era. Entonces, bien dicho, ya estaba dicho en parte, pero él ha clasificado los dos despertares espirituales, el primer despertar espiritual y el último despertar, la verdadera unidad o fusión con la divinidad. Pero lo que nos interesa es el primero. Pero el primer despertar, que decimos que es mantenerse en conciencia de ser despierto siempre, desde que la persona se despierta por la mañana hasta que se va a dormir. Y entonces el indicativo decimos que es soy consciente de ser consciente siempre. Ese ser consciente de ser consciente no es una cosa, es una realidad intrínseca, instantánea de ser. ¿Entendéis? Y entonces ahí es el primer indicativo, que tú seas consciente. Luego eso conllevará a que serás más consciente sin que se mezclen pensamientos, recuerdos o dispersiones mentales o emocionales en el presente. Y entonces en el presente estás plenamente presente en el presente, en la verdad relativa que antes os decía. ¿Y desde dónde vives? Desde la realidad esencial, que es que el místico a través de la realidad esencial, que es su ser, deberá de introspectivamente y por vivencia unirse con la divinidad. ¿Me entendéis esto de la mística? Entonces primero es ese primer despertar, pero ese primer despertar yo le pongo 4 niveles. El primer nivel es que tú te des cuenta que tú eres la conciencia, porque te lo van explicando y porque vas practicando el silencio, la atención, la contemplación, la meditación. Y ya dices, soy la conciencia. Es una época para la mayoría que cuesta. ¿Por qué? Porque la creencia, el ego y sus creencias, tiene una fuerza muy grande. Por creencias las personas matan y se dejan morir. Son capaces de ponerse bombas en el cuerpo y detonarles por creencias. Por creencia, la persona está actuando y está viviendo todo el sufrimiento por creencia.
Imaginar la fuerza que tiene una creencia cuando te lo crees. ¿Entendéis? Entonces, cuando pasas a deslumbrar la realidad de ser, la mente atacará. ¿Y cómo atacará? Atacará en duda. O sea, dudará de la realidad intrínseca de este momento. Este momento ahora mismo, tú te das cuenta de lo que estás en el presente. Si estás atento a lo que se está diciendo, te estás dando cuenta. Hay como dos indicativos para que entiendas. La capacidad de darte cuenta, que es el ser, y de lo que te das cuenta, que es la experiencia. Y esto es una realidad mayúscula ahora mismo aquí. Mayúscula. Si no hay conciencia, no puede haber experiencia. Y tú ahora detectas que hay conciencia y hay experiencia. Y es una realidad. Entonces la persona va viviendo un ataque de la mente en relación de eso. Y va en dudas, dudando. Pero vamos a lo que nos interesa porque ya hemos usado un tiempo los preliminares. Lo que nos interesa es que al mismo tiempo que te vas despertando en ser, deberás de ir purgando para poder liquidar el sufrimiento y vivir más plenamente en el ser. Y la purga es como dos indicativos para mí. Hay que purgar la base de la manera de interpretar la realidad relativa. O sea, hay que purgar la manera que tienes de pensar. Y la manera que tienes de pensar es lo que te lleva a las emociones que antes he hablado, negativas o sufrientes. ¿Me entendéis? Y entonces, ¿cuáles son las bases para la purga? Las bases de la purga en general es no ponerle energía a aquello que provoca sufrimiento. ¿Me entendéis? Entonces el ego ha generado con toda la cultura y tu mente concreta ha generado una fórmula que la mayoría tiene, que es que empieza a hacerse críticas de sí mismo. No llegaré, no podré, no valgo, fíjate lo tonto que soy, lo mal que lo he hecho, etcétera, etcétera. O sea, que estos pensamientos no te quieren nada bien, ¿sabes? Lo único que te quieren hacer es sufrir. O si no, pensamientos de criticar a los otros, buscarle tres pelos al gato al otro, buscarle lo malo que es el otro, cargarte al otro, llevar al otro al infierno. Y a veces con una falta de inteligencia total, porque a veces la persona está en proyección del otro odiando. Y el odio es un veneno que tú te tomas pensando que le hará daño al otro, y al otro no le hace nada, te hace a ti. ¿Entendéis? Vale. Entonces, ¿qué es lo que hay que purgar? Pensamientos y emociones. Entonces, ¿cuál es la base? La base es no ponerle energía. Cuando tú estás en atención hacia algo, cuando tú consideras algo, le estás cargando energía. No darle importancia, no me interesa, no me interesa. Viene un pensamiento de esos no buenos, o que te está diciendo cosas negativas de ti, o que está diciendo cosas negativas del mundo, de la vida o de los demás. No me interesa, no me interesa. ¿Me entendéis eso? No me interesa. Y entonces, poco a poco, irá cambiando también tu mentalidad, porque vivirás desde el ser y conocerás el ser. Y el ser, iréis viendo que el ser va teniendo unos atributos naturales, que es la paz. No la paz porque no hay ruido, porque no me molestan las personas, no. Una paz intrínseca. Solo por el hecho de estar en silencio y en tranquilidad, aparece una paz natural. El ser tiene el atributo del amor incondicional, no el que tiene condiciones para amar y ser amado o amar a los demás. No, el amor y el gozo y la alegría y el contentamiento. También el agradecimiento, la gracia, la auténtica bondad, la co-creatividad que el ser tiene en existencia. ¿Entendéis? Y entonces irás ganando en esas cualidades de ser
vivir más en la paz, vivir más en el amor incondicional, vivir en el agradecimiento, en la gracia. ¿Entendéis? Ahí está. Entonces hemos de purgar, y eso es lo que cuesta durante una temporada. Vamos a lo que estaba diciendo. 4 partes que decía en ese primer despertar. La primera, reconocer al ser. Me doy cuenta, ahora me doy cuenta que me doy cuenta, ahora mismo. Entonces ese darse cuenta, que lo digo con la mente, pero no es mente. Lo digo con la mente, con palabras, pero no es mente. Es la capacidad de darte cuenta, es el ser, es la conciencia, lo que tú eres, no es mente. ¿Vale? Entonces, eso lo tengo de ir manteniendo y manteniendo, y por eso lo tengo de alumbrar, que alumbre a través de la atención, a través de la contemplación, a través de la meditación, que expliqué el día anterior. Y entonces el ser va alumbrando en cada momento de tu vida, porque el trabajo ha de ser en un momento que siempre. Entonces va alumbrando. Ese mismo alumbrar del ser ya tiene una fuerza por él mismo que aplaca, diluye lo que hay que purgar. Pero al principio el místico, el practicante, todavía no alumbra fuerte el ser. Y al no alumbrar fuerte, todo lo que son los hábitos de manera de pensar y las emociones negativas tienen mucha fuerza. ¿Entendéis lo que os digo? Tienen mucha fuerza. Y entonces no solo con la luz del ser, porque con que no está irradiando, porque hay un filtro, que ese filtro se tendrá de quitar, no tiene la fuerza para liquidar eso, para pasar a eso no me interesa, inmediatamente. ¿Me entendéis? Y entonces hay que purgar todo lo que no te deja vivir desde el ser, que es paz y amor incondicional. ¿Cuáles son las 3 indicaciones fundamentales que uno ha de saber para lo que es la purga? La tendencia de todo el proceso mental del ego, acordaros que el ego no es nadie, es un pensamiento que genera otros pensamientos, ¿de acuerdo? Toda la fuerza del pensar a través del miedo al futuro, lo que puede pasar, ahí pasar una cosa fea, algo que... El futuro, imaginado en negativo. Y eso crea angustia. ¿Sí? O a través de la culpa en el pasado. El pasado. No lo hice bien. O culpa tuya o culpar a alguien. Cuestión culpa. ¿Vale? Y entonces en la culpa está la rabia o está la tristeza. La rabia, el odio hacia alguien que lo haces culpable de tu vida y que ha sido el objetivo de tú estar mal en tu vida. O a ti que te encuentras culpable. ¿Me entendéis? Y entonces estás o en el pasado o en el futuro. En eso. Pero aunque no estés ni en el pasado ni en el futuro, la persona puede decir, yo hace 2 o 3 días que no recuerdo, no estoy enganchado en el recuerdo del pasado, ni estoy proyectando en el futuro, no lo estoy. Pero en cambio detecto el P7 y estoy en ansiedad, estoy ansioso. Y aquí viene un principio muy importante a entender porque es el mal de nuestra cultura. Por un lado es la acumulación de lo que tienes de liquidar como purga. Pero por otro lado es que no acepto el presente. ¿Qué pasa? No aceptas la realidad del presente. ¿Por qué no la aceptas? Porque la estás interpretando a malas. Y entonces estás haciendo un trabajo, quieres ya terminarlo ya. Estás haciendo una actividad que no te gusta, pero lo estás haciendo porque... ¿Y eso sabéis lo que es? El famosísimo, que en vez de ser 1 son 3, estrés. Estoy estresado, angustiado, estresado, inquieto, ansioso. Porque no te integras en el presente inmediato. ¿Y eso por qué?
porque no piensas bien, no piensas desde el ser, piensas desde el ego. Estás en el coche conduciendo, viene una caravana. Tranquilo, disfruta, respira. ¿Tú sabes lo gozoso que es respirar y mirar los colores? Ay, mira, qué árbol que hay aquí. Miras. ¿Eso tiene de anular tu inteligencia? No, tú puedes, con la calma, puedes pensar, a ver, me interesa llegar un poquito más temprano, si pudiera ser, ¿puedo coger otra vía? De aquí a un rato, ¿hay alguna posibilidad? Piensas, pues no hay, pues no lo hay, ya está, no pasa nada. Y aunque tenga de estar 4 horas en caravana, vivo, y estoy en el ser, y gozo del cuerpo. El cuerpo es una máquina de gozar, y también de dolor, muy rápido, pero disfruto de respirar, de mirar, de contemplar. Si quiero reflexionar algo, lo reflexiono, y lo hago desde el ser consciente. ¿Entendéis? Y entonces viene el famoso estrés. Y ya he cogido un hábito de estar estresado. Y además me lo digo. Y a veces parecían personas que parece que fuera una medalla. ¿Qué estrés llevo? Y dice, ¿cómo puede ser? Que esto lo vea como una medallita. Estoy estresado porque tengo tanto trabajo y tengo tantas personas a mi cargo y no sé qué. Ay, qué pena, por Dios. Bueno, pues mira, el estrés famoso nos lo tenemos de quitar de encima. Entonces esas 3 cosas que decía, pasado, algo así, futuro y el presente, que estoy en estrés. Esto se tiene de liquidar, eso lo tengo de purgar. Hay una tendencia habitual que es que cuando uno quiere estar en el presente desde el ser, hay un hábito a distraerte. Porque la persona no quiere pasar un momento de inquietud para tolerar y purgar la angustia que tiene y huye, intenta distraerse. ¿Entendéis? Y entonces con su mente intenta distraerse o intenta distraerse con el móvil, distraerse, porque no quiere afrontar la realidad inmediata de ser y existir. Y en vez de estar teniéndose a sí mismo como ser, está entreteniéndose. ¿Entendéis? Y eso es un hábito muy frecuente. Y la tendencia habitual de hoy en día a una palabra que se llama ocio. ¿Sabéis hace unos años, bastantes años atrás, lo que era ocio? Ir a cazar un conejo para comérselo. No había ocio. Ahora no. Ahora, con que en un nivel de la sociedad se tienen muchas cosas, uno quiere ocio. ¿Y qué es? Entretenimiento o atraparse, engancharse al placer de los sentidos. ¿Es malo el placer de los sentidos? ¿Que va a ser malo? Es bueno. ¿Es buena la comida? Es buena. Atraparse a ella no. Hay que comer 3 veces al día, como mínimo, si las comes, porque hay gente que no puede comer. ¿Es buena la sexualidad? Pues buenísima, y expresar el amor. Aparte es una vía también en la vía mística. Pero bueno, es bueno contemplar la naturaleza, una flor, un hombre, una mujer, un animal. Es belleza, claro que es bueno. Lo bueno es bueno. Ahora, la obsesión, la fijación, entonces ya no será tan bueno. Pero lo bueno es bueno, ¿me entendéis? Entonces hemos de purgar, y eso es lo que nos cuesta más. Entonces hacemos, despertamos al ser que expliqué el día anterior, meditar, contemplar, atender, y no ponemos energía, que quiere decir atención, a lo malo. Pero para eso hay un principio fundamental, que con eso, ya indicando eso, terminaremos la exposición y si hay alguna pregunta, que es lo siguiente.
que ahí todos rozamos un poco, hemos rozado. Yo hablo por esta persona que ha vivido aquí también. ¿Qué es? La sinceridad y la humildad. ¿Entendéis? Sinceridad es ser sincero con lo que piensas, con lo que sientes. Y humilde es verdaderamente estar en evidencia de lo que hay. Porque a veces se considera la falta de humildad, pues que la persona está en la otra parte que antes decía, está un poco en el orgullo, está un poco en la soberbia, en el engreimiento. A veces no es que sea mucho, pero solamente sin darse cuenta la persona cuando critica a los demás, muchas veces la crítica a los demás es para compensarse su nivel de angustia y su nivel de complejo de inferioridad. ¿Entendéis lo que digo? Ahí, entonces uno ha de ser muy sincero y humilde y ver lo que hay. A veces también está esa humildad, que no es humildad, que es una falsa de humildad, que es la falsa humildad, que es ir de humilde. Y ir de humilde solo muchas veces es una característica psicológica de ir de víctima y de que me escuchen. Y de que pobrecito de mí, tú eres mejor que yo, a mí mira las desgracias que me pasan y préstame atención. Porque hay una tendencia generalizada en el ser humano que siempre busca el drama. Si no tiene drama, no vive. Porque el drama le lleva, con que está en separación psicológica de la realidad, el drama le lleva a sentirse vivo. Y entonces hace dramas por todos, por todos. Cualquier cosa que le pasa, cualquier cosa que le han dicho, ay, que le han guiñado el ojo mal, que le han dicho no sé qué, le han dicho tonto, le han dicho fea, le han dicho no sé qué, no sé cuánto, ay, qué cosa. Ha perdido el móvil, si pierde el móvil ya, bueno, un dramón. Ahora las uñas que se llevan, ¿no? Si se rompe una uña, un drama. O mi suegra, o mi hijo, mira lo que ha hecho, mira. Le encanta el drama. Y eso muchas veces es el sentirse vivo, el que le hagan caso, el yo soy alguien aunque esté mal. Y eso muchas veces va en concordancia de esa falta de humildad, que a mí siempre soy el desgraciadito, a mí me pasan siempre las cosas más feas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hemos de ganar en auténtica humildad, en auténtica sinceridad, para ver esta mente que no eres tú, que te la han puesto, a ver si te enteras, ¿vale? ¿Cómo piensa? Una persona, mira cómo pienso, que no eres tú, ¿vale? ¿Cómo piensa? Entonces tú no quieres huir. Si tienes un poco de complejo de inferioridad y un poco de complejo de superioridad, que a veces se mezclan, predomina a veces más uno u otro, entonces eres humilde, sincero y lo ves. ¿Y lo ves? Porque a través de la humildad y a través de la sinceridad iremos ganándole la partida al ego, a la forma de pensar que nos lleva al sufrimiento humano. ¿Entendéis? Entonces, esto es un indicativo también muy importante. Bueno, ahora si hay alguna pregunta sobre lo que hemos dicho o lo que dijimos el día anterior, que no hubieron preguntas, ¿hay algo? Ya sé que a las personas les cuestan, cuando nos dicen pregunta, pero luego cuando se disparan o cuando acabamos el satsang, luego por la escalera, oye, ya me quieren preguntar mil cosas. Valientes, hombre, valientes, preguntar. Cuando nacemos, ¿somos vírgenes en el momento este de ser o heredamos? Somos bastante vírgenes. Lo que pasa es que dentro de la estructura de lo que es el nacer como niño, él irá desarrollándose en unas características temperamentales que vienen dadas ya, tú lo dirías a nivel más científico, genéticamente. Pero en realidad el ordenador que se le va a poner ya tiene el ordenador. El ordenador, ¿qué le dirían? El hardware hoy en día. Y la programación, el software, ¿no? Pues bueno, pues lo que se le va a poner, que son las apps que se le van a poner en el móvil,
Tiene un móvil con una característica, pero lo que se le va a poner, entonces ya empieza la manipulación. También empieza a venir un proceso que tiene de vivir, que viene dado un poco, vamos a entrar en el kármicamente, de cosas que ha de vivirse, y también circunstancias que ha de vivir. Pero para que lo entiendas, es bastante virgen, es toda la programación que va a ir entrando, ¿vale? Sobre todo el eje de esa programación, que es el ego. No se le ha dado una información pertinente para saber que él es espíritu. Espíritu quiere decir conciencia, ¿eh? No nos liemos, porque la palabra espíritu no nos... Si uno lo busca etimológicamente quiere decir soplido. Y claro, dicen, no, tú eres un soplido. ¿Soplido? A ver, ¿cómo lo cojo esto? Eso viene de nuestra tradición, que el ser o Dios sopla un kalpa, sopla una experiencia cósmica y sopla chispas de conciencia, chispas de luz conciencia. Cuando digo que sopla chispas de luz conciencia, es conciencia, ¿eh? Conciencia es la capacidad de darte cuenta, porque digo eso y a veces me encuentro con alguien y dice, bueno, sí, pero conciencia. Bueno. Y entonces se queda con eso, una manera de darle una indicación para la gente. Espíritu. En realidad, a veces nosotros también hemos estado con el espíritu como lo esencial de algo, ¿no? Dice, el espíritu de ese grupo, el espíritu de ese partido político, lo más esencial, ¿no? Lo más importante, la esencia de eso. Bueno, pues la esencia en ti, la conciencia. Pero sí, lo que tú dices, el niño viene con unas características, pero luego se le va poniendo estas apps. Y el centro es el ego. La idea de que, y se mete subconscientemente, la idea. Y lo que cuesta quitarlo, fijaros que el ego es mentira. Es un error. Pero tú lo defiendes que da gusto. Por eso defendemos las ideas, posesiones, y luego hay la lucha de los egos, queriendo tener la razón. Yo tengo la razón, mi idea es la que vale, mi religión es la buena, esa no es auténtica, mi Dios es el bueno, hablo en el nivel de eso, mi partido político, el que cada vez más vive en ser, vive, no le interesa defender ninguna idea. Y cuando ve que el otro defiende la idea que se crispa, pues lo deja, pero no hay problema. Es como si dijéramos, tú tienes el derecho de pensar lo que te dé la gana, ¿vale? Pero no me lo impongas. Yo no te voy a imponer mi derecho de pensar, yo no tampoco, pero tú no me lo impongas. A veces hay que hacer con mano izquierda, porque las personas afectan. El ego es muy susceptible a la mínima y está afectado. Le dicen, le hacen, no sé qué, no sé, ya está. Se afectó. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Yo tengo otra del otro día. Siempre decimos que la meditación es estar tumbado, bueno, sentado en esta posición, pero es que un día oí que hay gente que medita en movimiento. Acuérdate lo que estuve explicando el otro día. Y hablé que eran 4 indicativos, 4, que van a parar al mismo punto. La atención, sobre todo la atención, la contemplación y la meditación. Sobre todo estos 3, ¿vale? Entonces depende de lo que indiquen como meditación. La meditación clásica de esa que dices tú sentada, tiene como 2 registros. El primer registro es una especie de práctica que tú haces para que progresivamente la mente, que es la capacidad o la facultad de pensar hacia el futuro, de recordar el pasado, de reflexionar, analizar o de inventar, imaginar, calle. ¿Vale? Calle, baje. Y por consecuencia de que la mente baja en intensidad, está el ser.
el ser que se da cuenta. Entonces te haces un retiro de los sentidos. No quieres estar abierto a los sentidos, la vista, el oído, y intentas que la mente vaya aprendiendo a estar tranquila. Por eso se dice en la línea budista que primero, cuando empieza a meditar el meditador, le es como una catarata de pensamientos. Luego en la práctica se va convirtiendo en un río que fluye en los pensamientos. Ya puede estar ahí, fluye, hay pensamientos, pero ya está más tranquilo. Y luego se convierte en un océano sin olas, en alguna olita, algún pensamiento, pero que no molesta y estás en paz, estás en el primer nirvana, en la línea budista, ¿entiendes? Entonces, sirve para eso. Y luego viene el segundo registro de la meditación, cuando esto lo has logrado, que es este ser que tú eres, que es conciencia, ir a ella del todo, en profundidad y en amplitud, cuando ya estás en paz, ¿vale? Entonces, ¿de qué se pretende? En el primer registro, despertar al ser, llamándolo de alguna manera para entendernos, ¿vale? Bien. Contemplar es estar contemplando, valga la redundancia, lo que está sucediendo con todos los sentidos, pero no enrollándote. Lo primero que se pone normalmente a la cosa que se contempla es nombre a la cosa, pared, moqueta. Realmente la palabra moqueta no es la cosa, porque en cualquier idioma sería diferente. La vibración de la palabra y la resonancia moqueta, pues es una resonancia que no, ¿me entendéis? No es la cosa. Vale. Pero luego empiezas ya a enrollarte con ello, que si es bonita, que si es fea, que si esto, que si lo otro. Entonces contemplar es sin interpretar, darte cuenta de lo que estás experimentando directamente en la realidad relativa. ¿Ahí? ¿Entiendes? Entonces uno puede estar meditando, andando, bailando, sí. Y a veces hay personas pues, que son muy activas y estarán más en sí mismo en una determinada actividad. Estará haciendo una dinámica contemplativa. Por ejemplo, a uno le costará menos andando, estar más en el ser contemplativamente, andando. Y otra cosa es sacarle verdad a la experiencia de conciencia, la verdad que tiene. Entonces tú puedes reflexionar como científicamente para darle un saber que te interesa y que no te pierdes por interpretación, sino buscas que sea verdadero, con humildad y con sinceridad. Y entonces tú aumentas en conciencia verdadera de experiencia. Y entonces a veces se ha dicho, la meditación es porque estás tomando conciencia auténtica. Por ejemplo, tú estás andando y te viene una reflexión sobre un acto que hiciste ayer y hiciste pasar un momento mal, desagradable a una persona, ¿vale? Y lo ves, eres humilde y dices, no lo hubiera tenido de haber hecho así, porque no era necesario herirle, ¿vale? Está reflexionando. Entonces, la buena reflexión, voy a ir rápido, la buena reflexión sería, no lo hice bien, porque predominaba mi ansia de atacar, o estaba dolorido, o lo que sea, ¿no? Y entonces dices, bueno, lo siento. Si otro día lo veo, se lo voy a decir. ¿De verdad? Lo siento. Pero no me culpabilizo. Es algo que en ese momento estaba atontado el ego, que estaba ahí, y ha hecho esto. No me flagelo. Y entonces yo, en el análisis, llego a una conciencia más realista desde el ser. ¿Me comprendes? Y esto a veces también se le ha dado. Este está en meditación y tal. Pero no, está en una profunda ampliación de conciencia veraz. Le lleva la conciencia por su conocimiento ya un poco espiritual y por su sinceridad a la veraz. Porque hay una cosa, y terminamos, la conciencia que antes he dicho, que somos todos,
tiene unos atributos, y uno de los atributos que tiene de ella misma es la bondad. Por lo tanto, la conciencia, que a veces interpretativa, a veces se ha considerado en la Real Academia de la Lengua, que dicen conciencia, porque a veces le dicen a una persona, este no tiene conciencia, como que es una persona mala, que hace cosas feas, y se ha considerado así a veces la palabra conciencia. Entonces muchas veces se ha considerado en el sentido de que no tiene conciencia, que quiere decir que no tiene bondad, que es una persona que hace daño, que se le ha ido la conciencia, que no tiene conciencia de humanidad, diríamos, de bondad, ¿vale? Porque uno de los atributos de la conciencia es la auténtica bondad, y entonces por eso decimos que no hay que seguir a nadie, ni a nada, ni a ningún libro. ¿Qué has de seguir? Tu conciencia. Porque la conciencia ya te dice lo que es bondadoso de lo que no es. Hay personas que están hechas un lío, están mucho con el ego y tienen muchas filosofías que adornar al ego y les cuesta. Pero a medida que te vayas un poco tranquilizando y vayas entrando en la vía más espiritual auténtica, tú te das cuenta cuando has hecho una cosa fea. Te das cuenta, está ahí. ¿Vale? Entonces va por aquí. Y se puede meditar andando, claro, pero nosotros le llamamos estar atento o contemplar. Sí. ¿Lo dejamos por hoy? Muy bien. Juntamos las manos. Muy bien. Agradecemos nuestra sesión de hoy de yoga completo, yoga integral. Que tengáis un feliz domingo. Gracias, que vaya bien. Gracias.